Tengo el agrado de presentarles a nuestro primer expositor encargado de inaugurar este ciclo de conferencias llamado, como hemos dicho, Sostenibilidad para la Industria Minera y Rearticulación Postcrisis. Se trata de don Ricardo Irarrázaval, subsecretario de Minería. Muchas gracias, Leonardo, y todo el equipo por la invitación a presentar en este interesante seminario. En realidad, el nombre seminario yo creo que viene muy bien con lo que justamente estamos nosotros empezando a desarrollar, que es la política nacional minera, y también justamente con la coyuntura que se presenta especialmente en lo que ha significado esta pandemia y sus efectos económicos. Y por eso también el título de la presentación. Ahora voy a proceder a compartir pantalla. Un segundo. Ahí está. Ahí está. ¿Se ve bien? ¿No? Perfecto, su suerte. Buenísimo, porque justamente lo que les mencionaba es que el objetivo de esta política, ¿no es cierto?, obviamente tiene que ver con, bueno, esto estaba el programa de gobierno del presidente Sebastián Piñera, es una cuestión que se discute hace un tiempo, está el precedente de la política energética 2050 y también de documentos generales de política que ha elaborado el país. Pero claro, lo que realmente nosotros teníamos un poquito, estamos en falta, era tener una política nacional minera para Chile. Y justamente se da en un momento en que como que la industria minera, y a propósito de la crisis económica, especialmente post-pandemia, bueno, surge como una actividad que de alguna manera se le ve, ¿no es cierto?, como una especie como de salvadora para un montón de problemáticas que tienen que ver con los temas de todos los temas sociales, ¿no es cierto?, y de reactivación económica. Entonces, como que la coyuntura también del momento del país nos da un muy buen contexto o escenario para justamente no solamente elaborar una política, sino que mostrarla y generar lo que es el gran objetivo de una política nacional minera, que es un consenso respecto al desarrollo que queremos para esta actividad, no para los siguientes 2 años, ni para los siguientes 5 años, sino que para el 2050. Y ese objetivo de legitimación, de consenso, de trazar una ruta que sea conocida por todos, es justamente el gran objetivo de la política nacional minera. Como todo el mundo sabe, ¿no es cierto?, generalmente se nos muestra la importancia de la minería para el país. Y con números siempre, ¿no es cierto?, que nos dicen, chuta, qué importante es esta actividad para el país. Pero claro, si uno sale a la calle, especialmente en regiones no tan mineras como la segunda, la tercera y la cuarta, la verdad que la gente no está muy enterada, ¿no es cierto?, de la importancia de la minería. Están los aportes directos, ¿no es cierto?, de Codelco, los indirectos de la empresa privada, el trabajo que hace ENAMI con Fomento, pero de alguna manera hay bastante desconocimiento en nuestra sociedad. Y ese desconocimiento obviamente ha llevado, ¿no es cierto?, aquí a nivel político, muchas veces la discusión de política pública, como que la minería no ha estado lo presente que debiera estar, dada la importancia de los números y de las cifras para el país. Entonces, si uno piensa la razón de este desconocimiento o de esta falta quizás de consenso respecto al futuro de esta actividad, pensemos que el año pasado, a propósito de la Ley de Protección de Glaciares, por ejemplo, ya asomaron justamente algunas voces, ya más bien antiminería, cuestiones que hace un tiempo en el país no existían. Por lo tanto, se requiere contar con una política nacional minera. Ahora, son bastante pocos los países que tienen documentos de política pública que guíen la actividad minera. Canadá tiene algo y otros países también, pero son más bien estrategias, documentos más cortos, no en la lógica que en este país le hemos dado a los documentos de políticas nacionales. Y nosotros justamente, y este va a ser el gran ejercicio, nosotros creemos bastante innovador como país, ¿no es cierto?, minero, es darnos una política nacional minera. Ahora, el tema clave acá es justamente cómo lograr un muy buen documento desde el punto de vista técnico, pero que también responda a ciertos objetivos políticos. Y cuando hablo de político con P mayúscula, o sea, cómo justamente esto no se vea como una iniciativa de gobierno, sino como una iniciativa de Estado,
que permanezca en el tiempo y que los sucesivos gobiernos, sin perjuicio de eventuales modificaciones que se puedan desarrollar respecto a la política, ¿no es cierto?, puedan de alguna manera de seguir desarrollando, de seguir incentivando para perseguir los objetivos propios de la política nacional minera. Y como decía, efectivamente lo que hace este desarrollo que estamos llevando a cabo es abordar un vacío histórico. Chile efectivamente es, en el título, un país minero, pero a nivel social muchas veces, ¿no es cierto?, y en muchas de las regiones del país, no se reconoce como un país minero. Y nosotros justamente queremos conectar, generar un puente entre lo que es realmente la minería para el país, desde un contexto local, regional y también nacional, con lo que significa ese contexto económico y de importancia para el país en los objetivos de política pública generales de nuestro país. Y obviamente el gran camino, la ruta a seguir para desarrollar esta política, y que obviamente es lo que aspira después a tener este consenso, esta legitimación social, es tener un enfoque de sostenibilidad. Un enfoque de sostenibilidad que va a ser fundamental para sacar adelante el país en este periodo de reactivación económica. Ahora, si uno piensa actualmente las distintas leyes, los distintos documentos, las distintas iniciativas que hay en el ámbito minero, uno puede trazar quizá proyecciones que nos permitan mirar a través de indicadores lo que van a hacer los números mineros, por ejemplo, al 2030, por ejemplo, al 2050. Ahora, una posibilidad de la política era hacer una suerte de reconocimiento de aquella situación, cómo está establecido nuestras leyes, nuestra institucionalidad y hacia dónde vamos. Pero la gracia de esta política nacional minera es que lo que nosotros queremos hacer es agregarle una adicionalidad a ese business as usual de lo que es la actividad minera hacia el 2030, hacia el 2050. Y en un compromiso también que nosotros tomamos con el BID, que nos está financiando parte importante de este desarrollo, es que por cada una de las temáticas que ya vamos a analizar, estamos incorporando una serie de indicadores. Por ejemplo, minería verde. Bueno, ¿cuáles van a ser las emisiones de gases de efecto invernadero de la industria al 2030 y al 2050? Y respecto a ese indicador, bueno, una adicionalidad. Bueno, al 2030 y 2050, ¿cuánto vamos a reducir esas emisiones? Para justamente después, en el desarrollo de la política, al 2030 y 2050, podamos ir chequeando si estamos cumpliendo con esa adicionalidad que estamos mostrando en esta política nacional minera. Y una adicionalidad que además se sustenta o debería sustentarse en propuestas específicas que mejoren la condición de business as usual de la industria minera al 2030, 2050. Esa es la clave metodológica de este trabajo de la política nacional minera, sin perjuicio de que resulta muy importante para llevar adelante las temáticas, ¿no es cierto?, y cómo llevar adelante también la discusión, que el año anterior, ¿no es cierto?, el 2019, a nivel central, llevaba una serie de discusiones en varias temáticas, ¿no es cierto?, que se cruzaron en temas de sostenibilidad, con bastante participación, y eso permitió levantar 9 temas que son, por así decirlo, los 9 grandes capítulos de la política nacional minera, que ya los vamos a ver adelante. Eso es lo que aquí en esta lámina se denominó fase central, que se desarrolló entre agosto de 2019 y enero del 2020. Esa fase central generó una serie de insumos. Esos insumos permitieron estos 9 temas, ¿no es cierto?, que actualmente se van a echar a andar en cuanto a discusiones en las comisiones técnicas. Se fijan, fase central, insumos de la política nacional minera, comisiones técnicas, que van a trabajar desde julio del 2020 a diciembre del 2020. Pero, en forma paralela a la discusión de la fase central, echamos a andar un proceso de evaluación ambiental estratégica. Esto resulta muy importante y ya lo voy a explicar en la siguiente lámina. Pero solamente para terminar la parte de los plazos de la política nacional minera, también a partir de agosto a noviembre del 2020 vamos a llevar adelante una fase territorial. Y aquí se tomó una decisión de esta discusión en lo que son las 9 temáticas de la política, la queremos llevar a todas las regiones. Porque obviamente hay ciertas regiones, las mineras, en que la discusión va a ser más intensa, o sea, más reuniones. Pero no queríamos dejar de lado regiones que quizá no se consideran como mineras, pero que se entienda que son parte, esa región, de un país que sí es minero.
y que esa discusión dentro de las lógicas regionales o locales también siempre tiene que estar muy presente. Y un proceso final también de participación virtual, también cerrando todo lo que son los requerimientos propios del reglamento de la evaluación ambiental estratégica. Ahora, ¿por qué la evaluación ambiental estratégica? Fue un tema que se discutió mucho, se aprobó en el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, ya el presidente de la República propuso someter esta política a evaluación ambiental estratégica, y si ustedes revisaron en el diario oficial, ya se echó a andar el proceso de evaluación ambiental estratégica para la política nacional minera. La EAE es clave. ¿Por qué es clave? Porque la evaluación ambiental estratégica, de alguna manera, lo que te permite es justamente respecto a una política sectorial, que es una actividad económica, que es la minería, decir, ok, esa actividad económica, ¿cuáles son sus implicancias sociales y ambientales? Y es justamente la EAE la que permite, por ejemplo, si hay una propuesta ambiental para la actividad económica minera, decir, ok, esa propuesta de política ambiental, bueno, cuáles son sus efectos económicos y sus efectos sociales. O al revés, si tenemos una propuesta económica, por ejemplo, productividad de la política nacional minera, bueno, esa propuesta, ese indicador, cuáles son sus efectos sociales y sus efectos ambientales. O si tenemos una propuesta de índole más social, a su vez sus efectos económicos y sus efectos ambientales. Entonces, ¿para qué la EAE? Porque la evaluación ambiental estratégica te permite o te da un insumo para la mejor decisión política. Una decisión política que te incorpore efectivamente los pilares económicos, sociales y ambientales. Pero que también, si hay propuestas que no pasan el filtro de lo ambiental, de lo económico y de lo social, que la misma evaluación ambiental estratégica te dé los insumos para descartar esa propuesta. Entonces, al final, la EAE te funciona con un gran filtro de sostenibilidad de todas las propuestas de la política nacional minera. Y por otro lado, además, en lo que es el reglamento propio de la evaluación ambiental estratégica, permite la EAE incorporar al resto del Estado, para que no se vea esto como solamente una política del Ministerio de Minería, sino que una política del Estado completo. Y eso también lo consigue la evaluación ambiental estratégica, porque en su proceso, porque en su reglamento, en su procedimiento, existe no solamente en Consejo de Ministros por la Sustentabilidad, que están representados todos los ministerios, ¿no es cierto?, que son parte de ese consejo, sino que también los distintos ministerios que se involucran en la discusión generan oficios, respuestas, ¿no es cierto?, en que ellos también hacen comentarios de la política nacional minera. En ese sentido, todo el Estado, desde el presidente de la República hasta los distintos ministerios incumbentes, se involucran decisivamente en lo que es la política nacional minera. Y claro, si se fijan en esta lámina, uno puede hablar de muchas temáticas, y cada una de estas temáticas uno la asocia a algunos de los pilares del desarrollo sostenible. Ahora, el tema clave es que, obviamente, cada una de estas temáticas tienen implicancias mutuas respecto a los otros pilares. Y ese equilibrio entre lo ambiental, lo económico y lo social, que es el desarrollo sostenible, justamente se logra a través de un proceso de evaluación ambiental estratégica, que no solamente legitima, no solamente genera consenso, no solamente involucra al Estado, sino que desde un punto de vista técnico, te funciona como un gran filtro de sostenibilidad de la política nacional minera. Y ese es el gran objetivo justamente de la EAE. Porque al final, para nosotros, ¿no es cierto?, entendiendo una política minera a largo plazo, no solamente hay un tema de institucionalidad, de derechos y permisos, que es el que está, ¿no es cierto?, en este círculo de acá abajo, sino que a ese proyecto minero, además, nosotros necesitamos darle viabilidad financiera, política y certidumbre jurídica. Y obviamente ir avanzando hacia la sostenibilidad, para que ese derecho y permiso, ese derecho de agua, esa concesión minera, tengamos que agregarle, para que ese proyecto sea viable en el tiempo, externalidades ambientales que quizás no han sido incorporados en derechos o permisos, externalidades sociales que quizás tampoco han sido incorporadas en derechos y permisos, y a partir de ahí generemos la licencia. Porque al final la licencia solo se da, ¿no es cierto?, donde termina la externalidad, para que justamente, y a través de las lógicas del valor compartido, ese proyecto minero, ¿no es cierto?, no solamente sea viable, sino que también se vea como una ganancia para la comunidad cercana, para la región, para todo lo que son los aspectos locales. Entonces, por eso es tan importante dar esta discusión en sostenibilidad y asegurarla a través de la evaluación ambiental estratégica.
Por ejemplo, ¿no es cierto?, las respuestas a las temáticas que están planteadas en esta lámina, ¿no es cierto?, bueno, en gran parte se toman por la Política Nacional Minera y también por una serie de iniciativas que está llevando el Ministerio de Minería, que hemos denominado también frutos tempranos de la Política Nacional Minera y que también se incorporan a su discusión y que justamente también están en cada uno de los pilares, desde lo económico, por ejemplo, lo que son los proyectos, ¿no es cierto?, hasta lo social, en los temas propiamente, ¿no es cierto?, de localidad, etcétera, y hasta también los ambiental, con las distintas iniciativas, ¿no es cierto?, que está trabajando el Ministerio de Minería. Y los 9 ejes temáticos que resultaron de la discusión de esta fase central tienen que ver con cadena de valor e innovación, productividad y capital humano, institucionalidad y desarrollo minero, pequeña y mediana minería, pueblos indígenas, minería verde, participación ciudadana, relaciones laborales integrales, etc. Son 9 comisiones y este es el resultado del trabajo de la fase central. Y aquí, en cada una de estas comisiones, tenemos un líder, y hay gente muy reconocida, del ámbito productivo, del ámbito académico, que está desarrollando, por así decirlo, una suerte de paper de cada uno de estos temas, y que se lo presenta a un comité de expertos, ¿no es cierto?, que obviamente los temas de participación y de legitimación están muy presentes en la conformación de los distintos comités, para que sean filtrados, sean chequeados, no sea, y si hay disensos, bueno, se levanten los disensos, se vean las diferencias y se muestre finalmente en un documento final. Y en forma paralela, bueno, y cada uno de estos temas, ¿no es cierto?, tiene obviamente 4 ejes: lo económico, lo social, lo ambiental y la gobernanza. Y cada una de esas temáticas, ¿no es cierto?, se lleva a la discusión de un comité técnico para que se hagan las incorporaciones necesarias y se generen los consensos, o si, como les decía, hay que mostrar disensos, también mostrarlo. Y también les mencionaba cómo esto lo queremos llevar a todo el país. No nos queremos centrar únicamente en las regiones mineras, sino que llevar esta discusión a todas las regiones del país para generar finalmente esta lógica de identidad minera, que era, por así decirlo, el gran vacío, pese a esos grandes números que veíamos, ¿no es cierto?, que tiene la actividad minera todavía a nivel de país. Y queremos cerrar, aquí también recordemos que el mismo reglamento de la evaluación ambiental estratégica establece exigencias en términos de participación, en que al final hay una consulta final, ¿no es cierto?, la gente hace comentarios, etcétera, etcétera. Entonces, y además es un tema muy reglado, lo que ya per se y a nivel institucional obviamente ya genera bastante institucionalidad. En el capítulo de pueblos indígenas, además, estamos yendo a un proceso especial para cumplir con los estándares del convenio 169 en cuanto a participación, para también poder lograr, ¿no es cierto?, la mayor legitimidad posible, también desde el punto de vista de los pueblos indígenas. Por lo tanto, eso, y un poquito estando dentro del tiempo, son los grandes objetivos de la política nacional minera, que era un proceso que efectivamente nosotros lo estábamos desarrollando en forma previa al tema de la pandemia. Recordemos lo que fue la fase central, que partió el año pasado, el 2019, pero que obviamente en la coyuntura actual, social y económica del país, adquiere la mayor relevancia. Creo yo que es una gran oportunidad para la industria minera para mostrarse. No solamente mostrar números, sino que mostrar realidades de localidades, de regiones, del impacto indirecto, del impacto directo de la actividad minera, lo que significa realmente la actividad minera para el país, que de alguna manera, y en esta lógica de post-crisis o de crisis económica, post-pandemia, obviamente no solamente va a ser necesaria la actividad, sino que va a ser esencial. Ese es el gran momento para mostrar la industria minera. Muchas gracias. Muy bien, subsecretario. Qué relevante que el Estado chileno impulse de este modo la sostenibilidad de la industria minera y la minería, impulse la minería verde como tal, y también su legitimidad en las comunidades. Realmente es una visión que todos esperamos se desarrolle y alcance a toda la industria. Le agradezco muchísimo su participación, su gran exposición. Sabemos que está un poco acotado tiempo,